Bueno, para empezar a hablar del tema migratorio y los flujos migratorios en México, quiero hacer hincapié en que hay dos tipos de migración que cruzan por este país. Uno, la migración interna, es decir, grupos poblacionales de mexicanos que migran y que se mueven alrededor de todo el territorio nacional, y grupos de extranjeros usando el territorio nacional para llegar a Estados Unidos. Entonces, para hablar de los transmigrantes o migrantes principalmente centroamericanos, estamos hablando de que utilizan toda la vía ferroviaria, es decir, entras desde frontera sur, México-Guatemala principalmente, llegan hasta Chiapas, entran por Tapachula, de Tapachula siguen toda la línea ferroviaria hasta llegar a diferentes puntos. Hay un punto de intersección muy importante y que se está identificando también mucho en situaciones de trata, que es el Estado de México. A partir del Estado de México, los migrantes definen si se van a ir a hacer el cruce hacia la frontera de Tamaulipas o hacia la frontera de Tijuana. Entonces, hay muchos estados que se cruzan en todo este trayecto. En cuanto a la migración interna, México ha sido desde mucho tiempo atrás un país expulsor de migrantes, principalmente a Estados Unidos, principalmente como fuerza laboral. Entonces, en algunos puntos, por ejemplo, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, estos flujos de transmigrantes y inmigración interna se cruzan. Sin embargo, los migrantes mexicanos no utilizan la vía ferroviaria por el derecho humano al libre tránsito en territorio nacional. En México, desafortunadamente, no tenemos estadísticas que hablen específicamente de la situación de los niños y las niñas que trabajan. Aunado a eso, también carecemos de estadísticas que nos hablen de cuántos de estos niños y niñas están siendo tratados, explotados. Organismos internacionales y las encuestas nacionales estipulan que hay más de 3.7 millones de niños y niñas trabajando en este país. Sin embargo, no se ha podido establecer cuántos de esos millones están en situación de trata. Lo que sucede es, sí se han identificado casos de niñas y niños en situación de trata laboral, principalmente en la zona centro del país. Principalmente lo menciono ahí, ¿por qué? Porque las persecuciones o las averiguaciones previas que se han abierto se han identificado ahí. Sin embargo, hay un altísimo índice de niños en situación de explotación en frontera norte, principalmente en campos agrícolas. También hay muchísimos niños centroamericanos que van en este flujo migratorio, que se identifican, por ejemplo, en los basureros de Tapachula. Hay muchas recomendaciones y muchas investigaciones en este sentido. Entonces, podemos encontrar casos de explotación laboral infantil alrededor de todo el territorio nacional, tanto con niños mexicanos como con niños y niñas centroamericanos. Pero en situación de trata hay algo bien interesante, que es toda la invisibilización del fenómeno. Es decir, muchos de los niños y niñas que están siendo explotados en México también están siendo explotados en un ambiente privado, es decir, empleadas del hogar, que pueden ser desde poblaciones indígenas que están siendo cooptadas para hacer trabajadores y trabajadoras domésticas, hasta flujos migratorios que son cooptados para desempeñar las mismas labores. Anteriormente se estipulaba que los migrantes y las migrantes, independientemente de que fueran niñas, niños o adultos, se vinculaban con trabajos temporales en México para poder seguir financiando su trayecto a Estados Unidos. Lo que se ha identificado actualmente es que estos niños y estas niñas principalmente ha sido mucho más difícil que se puedan zafar de esta situación y que logren llegar a su lugar destino en Estados Unidos. Otro fenómeno que se ha identificado mucho y del cual todavía no se habla como tal en México es todo el sistema de sicariato y todo el sistema de delincuencia organizada que está forzando a las niñas y a los niños en muchos estados del territorio nacional a trabajar para ellos, principalmente en dos sentidos. Uno, en limpieza y trabajo en cuanto a vigilancia, es decir, delincuencia organizada los ocupa como los mal llamados o mal denominados halcones, para que establezcan vínculos con las personas que llegan a ciertos territorios e informen. Y en otro sentido es para trabajo dentro de las mismas fincas y operaciones de la delincuencia organizada. Entonces se puede hablar de que el fenómeno de trabajo infantil en situación de trata está establecido en todo el territorio nacional. ¿Coinciden? Sí coinciden, precisamente por lo que he venido explicando.
Los puntos de migración son puntos sumamente vulnerables para la población, en donde convergen muchos temas. No solamente la migración, converge la pobreza, converge la falta de instituciones que puedan brindar protección. Hay muchísimos casos de violaciones masivas a derechos humanos, pero también se establecen ciertos parámetros internos como poblaciones indígenas, como falta de acceso a la educación, falta de acceso a salud y otro tipo de fenómenos. Entonces sí podemos hablar de que muchos de los estados que presentan mayor índice de situación de migración también están presentando índice de situación de trata laboral para niños y niñas. El Instituto Nacional de Migración, que tiene un programa de protección a la infancia y tiene oficiales de protección a la infancia, los OPIs, ha establecido que muchos de estos niños y niñas centroamericanos, no mexicanos, están siendo cooptados en diferentes estados, principalmente en frontera sur y frontera norte.